En matemática se pueden utilizar dos tipos de lenguajes diferentes para representar lo mismo. Uno de esos lenguajes es el llamado lenguaje coloquial, que es aquel que utiliza palabras, como por ejemplo las oraciones que vemos copiadas en este cuadro. Y el otro lenguaje es el llamado lenguaje simbólico, que es aquel que, como su palabra lo indica, utiliza todo tipo de símbolos matemáticos, números, letras y operaciones. Entonces, lo que vamos a aprender en este video es cómo expresar algo escrito en palabras en forma simbólica, es decir, cómo traducir un lenguaje al otro lenguaje. Por ejemplo, si a mí me dijeran el anterior de un número, para representar a un número desconocido, a cualquier número, podemos utilizar una letra del abecedario. Supongamos que utilizamos la letra N para representar a un número. Entonces, si la letra N está representando a un número y a mí me piden simbolizar el anterior de ese número, básicamente el anterior de un número es de ese número una unidad menos. Por lo tanto, esta primera oración expresada en lenguaje simbólico sería N, que es ese número desconocido, menos 1. Si a mí me pidieran el siguiente ahora de un número, tendría que ser de ese número N, que no conocemos, una unidad más. Por lo tanto, N más 1 simbolizaría o representaría al siguiente de un número. Si a mí me dijeran el doble de un número, sería de ese número desconocido multiplicarlo por 2, lo que se puede expresar como 2 por n o lo que es lo mismo, n por 2, ya que recordemos que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto invertir el orden de los factores no me altera el producto. Si dijera, por ejemplo, triple de un número sería por 3, si dijera cuádruple de un número sería multiplicar el número n por 4, y así sucesivamente. Si me dijeran quíntuple sería por 5, sextuple por 6, etcétera, etcétera. Si me dijeran la mitad de un número desconocido, básicamente a ese número n lo tendríamos que partir en 2, es decir, dividir por 2. Si me dijeran, por ejemplo, la quinta parte de un número, ahí sería el número n dividido por 5. Y lo mismo si me dijeran la tercera parte, dividiríamos por 3, la cuarta parte por 4 y así sucesivamente. Ahora bien, si me dicen el cuadrado de un número, ahí estamos hablando de una potencia, básicamente de exponente 2, así que sería n elevado a la 2. Si me dijeran el cubo de un número, ahí sería n elevado a la 3. Y ya para el resto de las potencias se puede decir un número elevado a la cuarta, un número elevado a la quinta y así sucesivamente. En cuanto a lo que es radicación, podemos tener raíz cuadrada o raíz cúbica, como dice por ejemplo acá. Raíz cúbica de un número sería esta simbolización. Si me dijeran raíz cuarta sería con el índice 4, raíz quinta, acá tendría que ir un 5 y así sucesivamente. Y después tenemos, por ejemplo, otro tipo de oraciones en donde ya me plantean un cálculo entre un número y otra cuenta o otra operación. Por ejemplo, acá me dice la suma entre un número y 8. Entonces ahí sería n, que es el número, más 8. Si me dijeran la diferencia entre, por ejemplo acá, un número y 8, ahí tendríamos que usar el símbolo de resta. Si me dijeran el producto entre un número y 8, ahí usaríamos el símbolo de multiplicación, que se puede expresar como 8 por n o lo que es lo mismo, n por 8. Si me dijeran el cociente entre un número y 8, ahí usaríamos la división, n dividido 8. Y otras palabras que pueden llegar a aparecer en lo que es el lenguaje coloquial son cuando me dicen un número, por ejemplo, aumentado en una determinada cantidad de unidades, como dice acá, aumentado en 6 unidades, o un número disminuido en 6 unidades. Si me dicen que un número aumenta en una cantidad, básicamente a ese número n le tengo que sumar esa cantidad en la que me dicen que está aumentando. En este caso, 6. Y si me dicen que un número está disminuido en una cantidad, a ese número le restamos esa cantidad. De esta manera, lo que obtenemos es la representación de estas palabras en forma simbólica. Estas expresiones no se resuelven, es decir, no tienen solución así como están escritas. La única forma de que estas expresiones obtengan una solución es si reemplazamos a la n
por un número que nosotros elijamos. Por ejemplo, si yo dijera que n vale 4 y reemplazo a la n por un 4 acá, obtengo el anterior de 4, que sería 4 menos 1, lo que me daría 3. Y lo mismo con el resto de las expresiones.